Em, como hablamos la clase pasada, ya tendrían que estar, si no lo hicieron ya, tendrían que estar sacando las cuentas de, sacando el Student Developer Pack, ¿sí? De GitHub y gestionándola a través de ese pack, la cuenta en Datadog, ¿sí? Ya a partir de hoy pueden empezar a gestionar las cuentas en Azure, porque Azure les da 30 días y con eso ya vamos a tener cubierto esta semana más las 3 semanas del TP. Si lo quieren hacer más cerca del momento de arrancar el TP, pueden hacerlo, pero no pierdan tiempo con el TP2, son 3 semanas nada más y no quiero que se enreden con cuestiones de burocráticas, de altas de cuentas y ese tipo de cosas. Quiero que esté todo el mundo en la línea alargada, digamos, cuando dé el enunciado, así no pierden tiempo, ¿sí? Así que quienes no lo hayan hecho, por favor, empiecen con lo de GitHub pronto y ya pueden arrancar con lo de Azure, ¿sí? Em, bien, dicho esto, arrancamos con los temas de hoy. La clase pasada habíamos visto Azure, la interfaz web, ¿sí? La interfaz de usuario web, y habíamos visto Ansible, ¿se acuerdan? Para automatizar el- la configuración y la provisión de la aplicación a la maquinita virtual que armamos siguiendo el wizard de Azure, ¿sí? Entonces, eso que hicimos de poder em, provisionar la aplicación, instalar y configurar el entorno de manera automatizada y lo más declarativa posible, sería ideal que también lo pudiéramos hacer con la infraestructura cloud, ¿sí? Es decir, que en vez de ingresar y por la web crear máquinas virtuales, cambiar la configuración, ¿sí? O sea, yo les había dicho que cloud tiene una ventaja muy importante sobre on-premises, o sea, sobre tener un data center físico que uno mantiene, que tiene que ver con este tema de la velocidad con la que puedo levantar y quitar máquinas, ¿sí? Versus y pagar a medida que lo uso en vez de pagarlo todo upfront, ¿sí? Pero, más allá de esas ventajas, si yo uso la interfaz web, em, tengo mucho trabajo manual de administración, ¿sí? Se me pueden, como ser humano, digamos, se me pueden ir de la cabeza recursos que tengo abiertos, y por los cuales estoy pagando, ¿sí? Puedo terminar con una estructura subóptima, digamos, y con riesgos generales de administración. Entonces, la interfaz web para cosas muy chiquitas, para tener un servidor, 2 servidores, para tener cosas sencillas, puede ir, pero en realidad para cosas de medianas a grandes habría que tener cierto nivel de automatización, ¿sí? Habría que tener un poco en herramientas cerrado el tema de cómo voy a administrar mi infraestructura cloud, ¿sí? Entonces, para eso hay herramientas. Hay una herramienta que todos los cloud providers tienen, que es una interfaz de línea de comandos, una CLI o CLI, ¿sí? Vamos a ver, la que da Azure, ¿sí? Ahora les voy a compartir. Esta es la documentación de la interfaz de Azure, se instala, está en distribuciones de Linux, está en Windows, obviamente, si no se puede bajar e instalar. La van a necesitar para el trabajo práctico en el README, en el que está el enunciado, les da como el paso para instalarse la CLI de Azure. Em, la idea es obviamente que uno pueda manejar su infraestructura cloud, en este caso en Azure, y pueda uno crear recursos, tirar queries sobre los recursos, ¿sí? Filtrarlos, decir, bueno, quiero todo lo que tenga este tag, quiero todas mis máquinas virtuales,
qué imágenes hay disponibles en esta región, ¿sí? Todo lo que ustedes pueden hacer por la interfaz web, también lo pueden hacer con esta interfaz de línea de comandos, con la enorme ventaja de que esto es scripteable, ¿no? O sea, yo puedo armar un script y hacer llamadas, tomar la salida, procesarla, o sea, integrar a la interfaz de línea de comandos en mis scripts y en mis procesos. O sea que esto ya es un paso adelante de que no tengo que estar entrando a la, a la interfaz web y empezar a ir por los wizards, ¿sí? O a consultar las cosas de esa manera. Puedo directamente utilizar la línea de comandos y automatizar básicamente la forma en la que yo manejo mi cuenta en la nube, mi infraestructura cloud, ¿sí? En las últimas versiones también a esto le agregaron inteligencia artificial, con lo cual uno puede preguntar a la inteligencia artificial cómo son ciertos comandos. O sea que tiene mucha ayuda, digamos, en cuanto al uso, ¿sí? Em, por ejemplo, es AZ, ¿no? Uno pone AZ menos menos help. Em, Acá están todas las categorías que uno puede, ¿sí? Por ejemplo, hay una que es VM, acá, ¿sí? Que sirve para administrar máquinas virtuales. Entonces uno pone AZ, VM, si uno pone AZ, VM, menos menos help, ¿no? Ahí entra un nivel más y uno va a ver los comandos, ¿sí? También hay subgrupos, ¿sí? Por ejemplo, las imágenes, vieron que habíamos instalado una imagen de Ubuntu en la máquina anterior. Si uno pone AZ, VM, image, entonces ahí tiene más comandos disponibles y obviamente es un árbol de comandos muy grande el que soporta la interfaz de línea de comandos. Nosotros no es que la vayamos a usar directamente a esta interfaz de línea de comandos porque la vamos a usar un poquito nada más, pero no la vamos a usar de manera extendida. Vamos a usar algo mejor que esto en realidad. Porque esto lo que no nos da, esto es completamente imperativo, ¿sí? Esto no nos da ningún nivel de declarativo, ¿sí? Como teníamos con Ansible. Y lo declarativo nos permite esto que veíamos en la clase pasada, decir, quiero que el estado sea tal, y entonces los pasos necesarios para llegar a ese estado los haga alguna herramienta, ¿sí? Si hay que crear cosas, que las cree, si hay que cambiar cosas, que las cambie, si hay que eliminarlas, que las elimine, pero que lo haga esa herramienta. Yo digo cómo necesito que las cosas estén, ¿sí? Hay una herramienta así, no sé si alguno la conoce, la sintió nombrar, que se llama Terraform, ¿sí? De HashiCorp. ¿Alguien la sintió nombrar? Pulgar para arriba, si alguien la... Ok, hay alguien. Ah, bien, un montón. ¿Fue en alguna materia o por afuera de la facultad la sintieron nombrar? Y para el trabajo y también la habré usado en algún TP. Ok, bueno, bárbaro. Para quienes no la conocen, la idea de Terraform es infraestructura como código, que dice acá, ¿sí? A todos los que tenemos una base de desarrollo de software y de escribir código, poder describir algo a través de código siempre es interesante, digamos, ¿sí? Siempre es algo que describir nuestra infraestructura cloud a través de código nos permite hacer todo lo que podemos hacer con código, con texto, ¿sí? Versionarlo, ¿sí? Uno puede versionar su infraestructura cloud, ¿sí? Entonces uno puede meter un cambio en la infraestructura y si no, volver a una versión anterior, por ejemplo. Algo muy difícil de hacer si uno está usando la interfaz web.
porque tiene que volver sus pasos para atrás, tiene que encargarse de llevar las cosas al estado en el que se encontraban. Y con la CLI, si bien es fácil ir para adelante, es más complicado ir para atrás, ¿sí? Porque uno tiene que escribir imperativamente los pasos para volver hacia atrás. En cambio, con una herramienta como Terraform, uno le dice cuál es el estado y Terraform calcula según el estado actual, calcula cuáles son los pasos que tiene que dar para llegar al estado que uno le pidió y luego los ejecuta, ¿sí? Entonces, esta es una herramienta que se usa más y más y más y más. Cuando yo la conocí iban por la versión 0 algo, sí, ahora van por la 1 y pico, o sea, no era ni siquiera versión 1 en aquel momento, hace unos años atrás. Pero bueno, ahora veo que HashiCorp dice una compañía de IBM, así que ya hubo movimientos por ahí, no eran de IBM. Pero bueno, generalmente pasa eso, cuando alguien tiene una muy buena idea, viene otro más grande y lo compra. Entonces, vamos a ver hoy cómo hacer lo que hicimos la clase pasada, o algo similar a lo que hicimos la clase pasada, em, con Terraform, ¿sí? Entonces vamos a crear una máquina virtual y luego le vamos a provisionar nuestra aplicacioncita, ¿sí? Eso lo vamos a hacer con Ansible y por eso tengo acá el directorio con la aplicacioncita de ejemplo, ¿sí? Que vimos la clase pasada, que es de las clases del TP1, más el archivito de deploy, exactamente el que escribimos en la clase pasada, ¿sí? La idea es, ahora vamos a volver a hacer esto, pero primero vamos a crear la infraestructura usando Terraform, ¿sí? Entonces, yo les voy a ir mostrando, ¿sí? Las voy a ir mirando desde un archivo donde ya tengo el código, porque no quiero andar improvisando código de este estilo acá en la clase. Pero sí les voy a ir contando cada cosa que voy a ir haciendo. La forma en la que vamos a recorrer em, el código es, por ahí no es la forma en la que uno lo escribiría si tuviera que armar la máquina virtual de cero. No es el orden en el que yo lo escribí, pero creo que es el orden más didáctico, digamos, como para que vean las distintas partes, ¿sí? Entonces, Terraform, ¿cómo es que funciona? Terraform, cuando uno lo instala, instala un cliente, una interfaz de línea de comandos, otra CLI, ¿sí? Que se llama Terraform, ¿sí? Y Terraform lo que recibe de uno es una serie de archivos con extensión TF, que tienen su propia sintaxis adentro, archivos de texto, ¿sí? Al ser declarativo, a Terraform no le tengo que especificar, por ejemplo, todo en un mismo archivo. Puedo hacerlo, pero no tengo por qué hacerlo y es una buena práctica no hacerlo, ¿sí? No, tampoco tengo que llamar a los archivos en algún orden como para que sepa en qué orden ejecutarlos. Justamente eso lo define Terraform, no yo. Yo simplemente digo cómo quiero que estén las cosas. Él va a escanear el directorio donde yo lo ejecute, va a buscar los archivos TF y algunos otros, pero no nos vamos a complicar ahora con eso. Va a buscar estos archivos TF, los va a leer a todos y va a calcular una solución, va a calcular un plan de ejecución para llevar mi infraestructura cloud a ese estado, ¿sí? Entonces, por supuesto, Terraform tiene que arrancar de un estado conocido. Si yo puedo importar lo que tenga en la nube a Terraform, nosotros vamos a arrancar con algo limpio, entonces, tanto acá como en el TP, entonces no vamos a necesitar importar nada hacia Terraform, ¿sí? Eh, pero Terraform lo que hace es, van a ver que va a empezar a escribir unos archivos, van a aparecer unos archivos cuando yo lo ejecute, en los que Terraform va a guardar un registro, un rastro de cuál es el estado en la nube. Entonces, cuando yo cambie lo que yo quiero, va a contrastar el estado que estoy pidiendo con el estado que él conoce y va a armar un plan de ejecución para llegar de un estado al otro, ¿sí? Entonces, todo arranca
con un archivo .tf que adentro tenga un bloque llamado Terraform, ¿sí? Vamos a ir viendo la sintaxis, no es nada difícil ni nada enredada, digamos. Yo lo voy a llamar config.tf, ¿sí? Entonces, en este archivo lo que voy a crear es un bloque llamado Terraform, ¿sí? En Terraform muchas cosas van entre llaves, son distintos bloques, ¿sí? El bloque que se llama Terraform es en el que yo configuro la herramienta. El cliente de Terraform o la interfaz de Terraform sabe hacer pocas cosas, las que sabe hacer son muy importantes, pero por ejemplo, si yo quiero trabajar con Azure, tengo que, en la jerga de Terraform, instalar un provider, ¿sí? Es un plugin, si lo quieren ver de esa manera. Hay muchos plugins y providers. ¿Se acuerdan que les dije la clase pasada que el mundo cloud en este momento no es interoperable al nivel de otras áreas de la informática, ¿sí? No tiene tanto tiempo siquiera para volverse interoperable, entonces muchos cloud providers, o todos los cloud providers tienen su forma, sus nombres, sus parámetros, ¿sí? Cada uno tiene algo propietario. Entonces Terraform, para ser una herramienta que permita manejar infraestructuras cloud en cualquier proveedor cloud, en Azure, en AWS, en Google, en Oracle, en lo que sea, necesita, en este momento al menos, que haya un provider para ese proveedor cloud, que significa que haya alguien que agregue los recursos, las definiciones de los recursos que da ese cloud provider. Esto quiere decir que si yo voy a usar el de Azure, necesito poner el provider de Azure, ¿sí? Entonces, en la página de Terraform, en la página de documentación, hay una registry de Terraform que tiene los providers, y hay uno que se llama Azure RM, que es el oficial, es el que mantiene HashiCorp, los que hacen Terraform, ¿sí? Azure RM, ¿qué es? Es un plugin, un provider, que le expone a Terraform todos los recursos que tiene Azure disponibles. Lo de máquinas virtuales, ¿sí? Los conjuntos para escalar, ¿sí? Las bases de datos, todo servicio que Azure provea está representado por una cantidad de recursos que este provider le expone a Terraform, ¿sí? Este provider en particular, por ejemplo el de AWS no, pero este provider en particular necesita y usa la interfaz de línea de comandos de Azure, o sea que por eso tiene que estar instalada antes, porque la usa para trabajar, ¿sí? Entonces, dentro de la configuración de Terraform yo voy a poner required providers, ¿sí? Y lo que hago es darle un nombre al provider, por ejemplo, Azure RM, ¿sí? Y le pongo source, HashiCorp, Azure RM, ¿sí? Y versión, yo le voy a poner cualquier versión mayor a la 4.8, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, no es que se me ocurrió, si van a la documentación de Azure, acá por ejemplo hay una configuración que pide que la versión sea exactamente la 3.0.0, que es vieja ya, pero acá em, está cómo solicitarlo. Este nombre es un nombre dentro del registry, ¿sí? HashiCorp es el que lo creó, Azure RM es el provider, ¿sí? Entonces, con esto cargué el provider, ¿sí? Luego lo que puedo hacer también es ponerle em, a Terraform cuál es la versión del utilitario de Terraform, de la interfaz de línea de comandos, que se necesita para poder ejecutar esto, ¿sí? Entonces acá lo que le voy a poner es cualquier versión mayor a la 1.3, ¿sí? Esto se van dando cuenta a medida que van usando, de golpe quieren poner un recurso y cuando van a ejecutar el plan les dice, este recurso no está disponible para Terraform tal, requiere Terraform tanto como mínimo, entonces tienen que venir y cambiar la versión requerida de Terraform,
¿sí? Y también actualizarse ustedes el Terraform. Entonces, una vez que configuré Terraform, ahora voy a configurar el provider Azure RM. Este nombre es el mismo que declaré acá. ¿Sí? Yo le podría haber puesto Azure y acá sería Azure. ¿Sí? La configuración propia del provider se lee en la documentación del provider. ¿Sí? Esto es básicamente parte de cómo funciona Terraform en general y esto es cómo funciona Azure RM en particular. ¿Sí? Entonces, acá lo que me pide es el Subscription ID. ¿Sí? El Subscription ID lo puedo encontrar en la interfaz de en la interfaz web o también en la de líneas de comando. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer para ver el Subscription ID es voy a iniciar sesión por línea de comandos, ¿sí? En Azure, ¿sí? Entonces, lo hago poniendo AZ login. Esto me abre un tab en el navegador, hago clic acá y acá ya me dice que me logueé y que me va a redirigir a la documentación. Esto significa que acá ya se dio cuenta de que yo ya inicié sesión. Acá tengo el Subscription ID, ¿sí? Entonces me lo copio. Entonces, este numerito, el del Subscription ID, en realidad este ID, lo voy a poner acá. ¿Sí? Hay distintas maneras de tomar este valor. Yo lo estoy haciendo acá, pero si van a la documentación, hay distintas maneras de iniciar sesión, de obtener esta información. Yo hago la más sencilla que tengo, ¿sí? Y luego hay un bloque llamado Features, donde uno puede activar features que por default vengan desactivadas porque son experimentales, ¿sí? O porque no tienen el nivel de madurez de producción. Entonces uno acá podría activar algunos de los recursos que pueden encontrar en la documentación. Por ahí dice que solo funcionan si se activó tal feature. ¿Sí? Nosotros no necesitamos nada raro, digamos. Entonces nos quedamos con esta configuración. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, a partir de esto que hice, porque acá este bloque se llama Terraform, este bloque se llama Provider, pero a partir de ahora van a ver que todo lo que vamos a escribir en los archivos de Terraform son resources, son recursos. Esa palabra se la van a grabar a fuego, digamos, porque son todos recursos para Terraform y uno se la pasa poniendo resource, 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 y una vez que empieza a crear sus primeros resources, todos se crean más o menos igual. ¿Sí? Lo que varían obviamente son los atributos que van adentro, pero una vez que entendió uno eso, es como cuando entendió cómo en tal lenguaje se declara una variable, un objeto. Esto se pone el tipo adelante y el nombre después, o el nombre, dos puntos, el tipo y esas cosas. Bueno, esto es lo mismo. Entonces vamos a crear nuestro primer recurso con Terraform, porque hasta ahora lo único que hicimos fue configurar. Entonces voy a crear un archivo. ¿Se acuerdan de los resource groups? De los grupos de recursos en Azure. Vamos a crear un grupo de recursos vacío, ¿sí? Nada más que para ver que esto funciona, ¿sí? Porque aparte es el recurso más sencillito que podemos crear. Entonces, vamos a poner resource, y fíjense que yo tengo puesto una extensión de Visual Studio Code que trabaja con Azure y que tiene, digamos, reconocimiento de la sintaxis. Entonces, fíjense que más allá de lo que me está proponiendo completar, ya me crea dos atributos ahí, ¿sí? Porque todos los recursos tienen un tipo y un nombre, ¿sí? Como si fueran variables, ¿sí? Tienen un tipo y un nombre. Entonces, el tipo depende de lo que yo quiera crear y para eso está la documentación. Entonces, yo, por ejemplo, quiero crear un grupo de recursos. Entonces, lo que haría sería ir a la documentación del provider de Azure, ¿sí? Acá sobre la izquierda tengo todas las categorías de recursos que puedo crear, ¿sí? Entonces, si yo quiero crear un grupo de recursos, yo también podría poner acá, por ejemplo, resource
Group, ¿sí? Y acá en la categoría base que dice recursos, hay uno llamado Azure RM Resource Group. Entonces hago clic ahí y dice, administra un grupo de recursos, ¿sí? Fíjense que acá empiezan a aparecer notas, ¿no? Y acá dice, Azure automáticamente borra cualquier recurso que esté adentro de un grupo de recursos que está siendo borrado. Eso lo sabemos de la clase anterior. Yo no borré la máquina, yo borré el grupo de recursos y voló todo, ¿sí? Em, entonces acá dice, ejemplo de uso, que yo directamente me lo puedo copiar, ¿no? Vamos a copiarlo. Un recurso tiene un nombre y una ubicación, ¿sí? Entonces vamos a hacer así. Este es el tipo de recurso, Azure RM Resource Group, ¿sí? Y este es el nombre. ¿Qué nombre es este? No es el nombre del recurso en Azure, es el nombre del recurso para Terraform en estos archivos, ¿sí? Fíjense que acá yo puedo ponerle, por ejemplo, C2RG y de nombre le puedo poner, por ejemplo, clase 2RG. Este atributo name es como lo va a conocer Azure. Y este C2RG es como lo voy a referenciar yo en el archivo cuando lo tenga y al grupo de recursos lo tengo que referenciar por todos lados. ¿Sí? Y la location, yo le voy a poner, por ejemplo, West US 2. ¿Sí? También puedo ponerlo de la otra manera que es West US 2. ¿Sí? Esta es la forma más tipo código o ID y la otra es la forma más amigable para personas, ¿sí? De las dos maneras, mientras el nombre sea el nombre que realmente tiene esa región en Azure, ¿sí? Location es la región, ¿eh? ¿Se acuerdan de las regiones que hablamos la clase pasada? Eh, Eso es lo que va en location. Entonces, el grupo de recursos tiene un nombre y una ubicación en alguna región. ¿Hasta acá estamos bien? Buenísimo. Entonces, vamos a crear esto, ¿sí? Tenemos dos archivitos TF, tenemos otros archivos que a Terraform no le importan, pero vamos a ver si podemos hacer que cree esto. La primera vez que yo quiero arrancar algo con Terraform, quiero decir un nuevo, una nueva infraestructura, un nuevo proyecto, lo que sea, ¿no? Una vez que estoy en algo parecido a esto, en este punto que estoy ahora, lo que tengo que hacer es ejecutar Terraform init, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo? Fíjense que acá sobre la izquierda empiezan a aparecer cosas, ¿sí? Entonces, fíjense que dice, inicializando el backend, inicializando los plugins de los providers, busca algún provider llamado HashiCorp Azure RM que tenga una versión que cumpla con este constraint que le di, y encuentra que está la versión 4.30.0, ¿sí? Entonces, eso lo instala acá, crea un directorio .terraform en el que empieza a bajarme los distintos providers que yo vaya utilizando, me los guarda en este .terraform, ¿sí? Y me crea un archivo llamado terraform.log.hcl que tiene a la npm, a la composer, a la herramienta de manejo de packages que quieran, el famoso archivo log que describe exactamente cómo obtener la versión que yo estoy usando en este momento, ¿sí? Yo le doy un constraint de mayor a la 4.8 y si yo solo uso esa definición dentro de un par de semanas me puede traer la 4.31, ¿sí? El log lo que permite es que la próxima vez me traiga la 4.30, que es la que yo usé para armar el proyecto, ¿sí? Entonces el archivo log dice, acá dice que se suba, que este archivo se suba a version control, ¿sí? Me acabo de dar cuenta que yo pinto sectores de la... Ah, ahí lo agarró. O sea, recién me pareció que estaba pintando algo y que no... Sí.
Yo lo veo pintado y en lo que comparto no se ve. Es como el package.log.json, ¿sí? Como cualquier archivo de log en el que algún package manager trata de rastrear para poder obtener la misma versión que yo usé, porque los constraints pueden abarcar n versiones, ¿sí? Pero el .log tiene la versión que usó quien armó el proyecto, ¿sí? Entonces, estoy compartiendo pantalla, ¿eh? Estoy compartiendo toda la pantalla. Por eso cambio entre editor y browser sin que desaparezca. Sí, no sé, no sé. Me parece que es medio un bugcito, porque si, por ejemplo, acá me lo tomó, acá estoy viendo lo mismo. Así que no sé. Entonces, Terraform init, ¿qué hace? Instala los providers, se los descarga para poder accederlos y también se guarda la descripción de qué provider terminó bajando, ¿sí? Bien, entonces ahora que tenemos inicializado Terraform, lo siguiente que podemos hacer es pedirle que me muestre un plan. ¿Qué plan de ejecución piensa hacer para que lo que yo describí en los .tf, ¿sí? Termine en mi cuenta en la nube, ¿sí? Entonces, acá, fíjense, porque esto lo van a ver un montón de veces cuando trabajen con Terraform, ¿no? Lo que dice es que va a hacer los siguientes pasos, ¿no? Entonces acá me da una referencia. Cada vez que haya un más verde significa que va a crear algo. Entonces dice, se va a crear este recurso, ¿sí? Entonces le pone más a todo esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el plan? Agregar un recurso, no cambiar ningún otro y no destruir ningún otro, ¿sí? Acá me pone una advertencia porque yo lo que no hice fue decirle dónde guardar el plan. Él lo que me está diciendo es, si vos volvés a ejecutar este plan más adelante, por ahí no te dé lo mismo, no dé la misma solución a lo que vos pediste, porque esto es algo que estoy haciendo en este momento. Básicamente es, no tengo un lock para este plan, ¿sí? Pero bueno, es re sencillo este plan. Entonces yo lo que puedo hacer ahora es un Terraform Apply. Con esto lo que le estoy diciendo es, arma una solución y ejecutala. Entonces va a ser lo mismo que hizo recién, y por la forma en la que yo lo acabo de escribir, que no le puse auto approve, me va a pedir aprobación, ¿sí? Esto con scripting, uno tendría que salvarlo de alguna manera para que no se frene el script pidiendo otra vez un ingreso por consola, ¿no? Entonces yo le digo yes, ¿sí? Y entonces ahora me va a empezar a dar un output de cómo avanza el proceso del plan que él va haciendo, ¿sí? Esto lo va a hacer rapidísimo, ¿sí? Entonces acá me dice, estoy creando este resource group, ¿sí? Y ya lo va a terminar de crear, ¿sí? Bueno, acá tarda un poquito más, normalmente no tarda nada. Si yo, por ejemplo, le pifié en el nombre de la location, ¿sí? O incluso puse un nombre le di un nombre al grupo de recursos que Azure no soporta, me va a tirar un error Azure, lo va a hacer saltar, obviamente el backend de Azure va a llegar a través de la CLI y le va a llegar a Terraform, ¿sí? Entonces, acá lo creó, me dice apply complete, se añadió un recurso. Ok, entonces vamos a ver resource groups, ¿sí? Clase 2 RG en West US 2, ¿sí? Entonces acá tengo el grupo de recursos, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo lo llamé clase 2 RG y les dije, este va a ser el nombre que se va a usar en Azure, ¿sí? Este de acá es el nombre con el que yo lo referencio dentro de mis archivitos. ¿Alguna duda hasta acá? Hasta acá es sencillito, digamos, ¿no? Bueno, entonces ahora nos vamos a meter con algo un poco más enredado, pero es porque, bueno, no hay otra manera de hacerlo, digamos. Dijimos que queríamos llegar a tener una máquina, una VM con una IP pública para que yo pueda provisionar la aplicación, para que pueda ver que funciona. Entonces, ahora
En teoría uno iría a directamente crear la VM y después vería qué le falta, qué cosas, según los parámetros que pide la VM, qué otros recursos me falta crear. Yo no lo voy a hacer en ese orden porque si no estaríamos en un ida y vuelta entre la documentación y la pantalla y se puede perder, ¿no? Pero sepan esto, yo lo que necesito para poder enchufar la VM a algún lado, para decirlo en términos así medio físicos, es una red, ¿sí? Necesito declarar una red. Entonces yo lo que voy a declarar a continuación es, voy a hacer un nuevo archivo y lo voy a llamar net.terraform.tf, ¿sí? Que es un archivo donde yo voy a crear mi red privada, ¿sí? Mi red privada virtual, ¿sí? Y una subred adentro de esa red privada virtual en la que yo pueda conectarle la placa, ¿sí? La network interface de la máquina virtual, ¿sí? Entonces la red es la red, básicamente toda mi red privada, ¿sí? Entonces yo voy a crear un nuevo resource. El tipo va a ser Azure RM Virtual Network, ¿sí? Y acá el nombre le voy a poner C2 VNet, ¿sí? Fíjese que está en rojo, está el highlight en rojo. ¿Por qué? Porque todos los recursos, según se los definen, según esto, digamos, tienen atributos obligatorios y atributos opcionales. Mientras yo no complete todos los obligatorios, va a seguir en rojo el recurso porque no se podría crear, ¿sí? Si yo toco, obviamente acá me dice, por ejemplo, require set of string, me da también el tipo de dato, ¿no? Estas son todas cosas que yo puedo poner dentro de este recurso y esto me lo está dando el complemento de Terraform que instalé en el Visual Studio Code, ¿no? Entonces, le tengo que dar un nombre, vamos a ponerle C2 VNet. Para abreviar, lo que voy a hacer es poner siempre el mismo nombre en el recurso de Terraform que en lo que ve Azure, ¿sí? Para que sabemos la diferencia. Muchos me piden que ponga cuál es el nombre del grupo de recursos en el que va a estar este recurso, ¿sí? Acá yo puedo poner C2RG, ¿sí? Pero no está bien, ¿sí? Y acá lo llevo a, por ejemplo, base de datos, ¿sí? Uno quiere poner una foreign key, ¿sí? O una referencia a otra entidad que tenga en la base de datos, en vez de estar poniendo los campos literales, ¿sí? Entonces, hay una manera de poner los campos literales acá y perdón, una manera de poner referencias, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? Bueno, lo que hago es, empiezo a escribir. Acá ya me lo está diciendo, ¿no? Azure RM Resource Group C2RG.name. ¿Lo ven? Cuando yo quiero referenciar un recurso desde otro recurso, la forma de quitar cualquier ambigüedad es poner el tipo de recurso, punto, el nombre de recurso, pero el nombre que yo le di dentro de Terraform, no de Azure, y luego punto, y tengo una lista de atributos, ¿sí? El atributo name sale directamente de lo que yo seteé, pero hay atributos que esto todavía no tiene, que en tiempo de ejecución, cuando yo ejecuto el plan, por ejemplo, este recurso, este resource group, va a tener un ID único en todo Azure, ¿sí? Cuando Azure cree ese recurso, le va a asignar un ID. Y yo lo referencio en mi código para cuando tenga valor, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en algún otro recurso, este ejemplo. Pero este name es un atributo que yo ya le di. Pero no todos los atributos le doy valor yo. Algunos le da valor el cloud provider una vez que lo crea, ¿sí? Pero yo puedo contar con que va a tener valor justamente porque como estoy en algo declarativo, Terraform se va a asegurar de que si un recurso depende de otro recurso, esté creado el primero y luego el segundo, ¿sí? Por eso no importa que yo ponga todo en un solo archivo o en distintos archivos, no importa que yo le escriba todo desordenado. Terraform arma un árbol de dependencias
y ejecuta ese árbol de dependencias de manera tal que nunca le falte un recurso al momento de crear otro que depende de ese. ¿Sí? E incluso esto le permite a Terraform que dos recursos que no dependan entre sí para nada sean creados en paralelo. ¿Sí? Por eso van a ver que cuando creen el trabajo práctico, bueno, acá ya creamos el Resource Group, pero van a ver que siempre termina siendo elegido como primero al crearse el Resource Group, y después cuando destruimos la infraestructura con Terraform, el último en borrarse es el Resource Group, pero no depende de ningún orden en el que yo esté escribiendo las cosas. Terraform se da cuenta, calcula el orden de ejecución, ¿sí? Entonces, todavía me faltan más más atributos obligatorios, ¿sí? También me falta la location, y la location hago lo mismo, ¿sí? Acá se me fue el name, ¿sí? Hago lo mismo que con el nombre. Le doy el nombre del grupo de recursos y la location del grupo de recursos, ¿sí? Para asegurarme que tengo todo en la misma región, ¿sí? Y me falta un último atributo obligatorio, que es cuál es el espacio de direcciones de esta red, ¿sí? Address space, ¿sí? Entonces lo que yo le voy a pasar acá adentro es una máscara de red, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, digo, esto es la 10.0.0./16, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué es esa máscara, qué implica? Es un rango privado. Sí, es un rango privado porque arranca con 10, ¿sí? Porque 10.0. O preguntas por el barra 16. Claro, es decir, ¿por qué le pongo /16? ¿Qué me habilita ponerle /16? Los últimos dos octetos de la IP pueden valer lo que vos quieras. Exactamente. Esto significa que yo puedo jugar, puedo armar subredes y puedo asignar IPs variando estos números, ¿sí? Entonces esta red virtual mía va a ser la 10.0, cualquier otra cosa. También me puedo crear otra red que sea la 10.1 y cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es crear una subred adentro de esta red. Yo puedo crear una subred que sea tan grande como la red, pero yo voy a crear una que sea más chica, en el que solo pueda variar el último octeto, o sea, el último número que está atrás del último punto, ¿sí? Entonces, para eso creo otro tipo de recursos, que es Azure RM Subnet, ¿sí? Y acá le voy a poner C2 SNet por Subnet, ¿sí? Esto se empieza a volver tan repetitivo que yo puedo agarrar estos tres, que también están acá y son obligatorios, y simplemente ponerle SNet, ¿sí? Si yo cometiera el famoso error de copy-paste, que lo pego y no le cambio acá el nombre, esto me da error. Algunos errores los detecta Terraform, obviamente de sintaxis, ¿sí? Algunos errores los agarra Terraform y otros no, son errores de, entre comillas, tiempo de ejecución. Cuando ya estoy hablando con Azure y creando mis recursos, por ahí Azure encuentra un problema y me rebota, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito poner acá? ¿Sí? Acá ya el atributo no se llama address space, sino address prefixes, ¿sí? Entonces acá el prefijo va a ser 10.0.0.0/24, ¿sí? Vamos a ponerle de 0.1.0/24, nos guardamos la red 0, ¿sí? Bien, ¿qué me falta? A ver. Me falta un dato que es, este no requiere location, sino que esta subred, así como está, no pertenece a ninguna red. O sea, esta es la red y esta es la subred, ¿sí? Entonces, esta tiene un atributo, que si yo lo pido por acá, es Virtual Network Name, ¿sí? Acá le tengo que pasar cuál es el nombre de la red virtual de la que esta subred forma parte, ¿sí? Entonces acá lo que hago es
darle las coordenadas de aquella red, ¿sí? Azure RM, Virtual Network, ¿sí? Punto name. Insisto, todo esto sale de la documentación. Todos estos recursos, uno los puede buscar y ver todos los atributos que son obligatorios, todos los que son opcionales, los valores posibles. Tiene que leer bien las observaciones, decía note, ¿sí? Tiene que leerlos para estar al tanto de qué es lo que está pasando. A veces hay algunas menciones en la documentación de Terraform acerca de sutilezas o cosas que hay que buscar en la documentación de Azure, ¿sí? Ahora vamos a ver alguna de esas que implican que esto depende más de cómo Azure espera que esté la información que de una cuestión de Terraform, ¿sí? Entonces, con esto yo lo que armé es mi red, la red en la que va a estar la máquina. Sí, Gabriel. Sí, profe, disculpa, ¿podría repetir ese Azure DRM Resource Group C2RG o el C2VNet? Entonces, ¿sería el nombre que tiene Terraform para esto o el de Azure? Siempre el de Terraform. Cuando lo usas como Perfecto. referencia, es siempre el de Terraform. Está listo, gracias. ¿Sí? De nada. De hecho, si yo le pongo cualquier otra cosa acá, ¿viste? Si yo le pongo, por ejemplo, viste que el grupo se llamaba clase 2RG. Si yo acá le pongo clase 2RG, cuando lo corro con Terraform me va a decir, no encuentro esto. ¿Sí? Ok. No sé qué es esto. Bien. Entonces, ya tengo la red. Voy a agarrar otro archivo en el que voy a definir, y esto por lo que les digo que es medio antiintuitivo, voy a definir la interfaz de red de la máquina virtual. Todavía no llegué a la máquina virtual, pero en cuanto a la organización en recursos de Azure, la interfaz de red, lo que uno diría la placa de red, es un recurso separado. Entonces yo lo defino de manera separada, ¿sí? Entonces acá voy a crear uno que se llama nick.tf, ¿sí? Y acá voy a configurar distintas cosas, ¿sí? Entonces voy a arrancar configurando la interfaz de red, ¿sí? Vamos a hacer así. Vamos a crear un resource que se va a llamar Azure RM Network Interface, ¿sí? Acá le voy a poner C2 NIC, ¿sí? Entonces acá lo que voy a hacer es definir la interfaz de red, ¿sí? Entonces, name C2 NIC, ¿sí? Resource Group Name, y acá Azure RM Resource Group Name, ¿sí? Acá empiezo un poco más rápido porque esto es medio repetitivo. Acá sí me pide la location, entonces le doy la location del grupo de recursos, ¿sí? Y luego hasta ahora vimos todos atributos. ¿Sí? Los bloques, algunos bloques pueden tener bloques adentro, ¿sí? Este es un bloque llamado IP Configuration. ¿Por qué? Porque está todo adentro, lógicamente, de la configuración de las IPs de esta red, de esta placa. Y se lo puede agrupar en un solo bloque, ¿sí? Entonces, a esto le tengo que dar un nombre. Lo que voy a hacer es poner C2 NIC IP config, ¿sí? Y acá empiezan los atributos que obviamente salen de la documentación, ¿no? Entonces, acá dice Private IP Address Allocation, ¿sí? Es cómo voy a querer que le den la dirección IP interna a la máquina. Yo le digo, bueno, Dynamic, ¿sí? Dale una cualquiera que tenga, si no le pondría Static, ¿sí? Y ahora le digo en qué subred está conectada esta placa. Básicamente es dónde la estoy enchufando, ¿sí? En términos de hardware, ¿sí? Entonces pongo subnet ID, ¿sí? Entonces pongo Azure RM subnet C2SNet, pero fíjense que acá me está pidiendo el ID, no el name, como vimos con el resource group y demás. Acá me pide el ID. ¿Y cuál es el ID? Yo voy a la definición de la subred. Yo no le completé ningún atributo ID. Bueno, no se lo tengo que completar yo.
es un atributo que se le da de alta cuando se la crea. Cuando se crea el recurso en Azure, Azure devuelve el ID único de este recurso y Terraform se lo asigna. Entonces, todo lo que dependa de este recurso, de cualquier atributo de este recurso, va a ser creado después. Por lo tanto, yo sé que al momento de asignar el ID a este atributo mío, este ID va a existir, porque este recurso va a haber sido creado antes. ¿Sí? Esto no puede, entre comillas, valer null. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Buenísimo. Entonces, yo además de querer una IP privada, quiero una IP pública. Quiero poder, vía Ansible, conectarme a esa máquina vía SSH y copiar los archivos, configurar el entorno y todo lo que hicimos en la clase pasada. Por lo tanto, quiero darle una IP pública. Esto significa que tengo que crear un nuevo recurso. ¿Sí? Resource. ¿Sí? Azure RM Public IP. ¿Sí? Y le voy a poner, por ejemplo, C2 Public IP. ¿Sí? Entonces, name, ¿sí? C2 Public IP. ¿Sí? Resource Group Name. ¿Ven cómo empiezan algunos a repetirse hasta el hartazgo? ¿Sí? Location, que también sale de donde sea que tenga el Resource Group. ¿Sí? Y luego vienen ya los atributos propios. Y hay uno que se llama SKU, ¿sí? Que yo acá le voy a poner Standard. ¿Sí? Esto del SKU no quiero complicar la vida, digamos, pero básicamente el SKU está relacionado con qué nivel de servicio quiero para este recurso. Por ejemplo, hasta el día de hoy, pero hasta octubre de este año va a ser así, en octubre las dan de baja. Hasta octubre de este año, Azure tenía IPs públicas del tipo Basic y del tipo Standard, y hay otro tipo más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las IPs del tipo Basic podían pedirse dinámicas o estáticas. Las estándar solo se pueden pedir estáticas. Las del tipo Basic tenían un problema de seguridad, digamos, que si uno desconocía, bueno, era peligroso en términos de seguridad. Las IPs Basic uno podía crearlas sin tener un Network Security Group. ¿Se acuerdan del Network Security Group de la clase pasada? Que era el que me permitía abrir puertos. Bueno, las Basic por default se generaban sin Network Security Group, que al contrario de lo que uno puede llegar a pensar, que es, ok, entonces tienen todo cerrado. No, tiene todo abierto. ¿Sí? Entonces, cuando yo daba TTP otros cuatrimestres, la hacía Basic, acá en SKU la declaraba Basic, y seguía adelante, y creábamos la máquina, y le tiraba el request al endpoint, y la respuesta volvía. Entonces yo preguntaba, ¿no les llama la atención? ¿Le pude hacer SSH? ¿Me pude conectar al puerto 3000? Yo tuve que hacer algo vía la web para que anduviera esto, porque tenía todo cerrado y acá tengo todo abierto. Bueno, entonces ahí le agregábamos el tema del Network Security Group. Bueno, ese tipo de IPs en octubre Azure las da de baja. ¿Sí? Entonces ahora hay que usar las estándar. Las estándar es al revés, por default, todo cerrado. ¿Sí? Entonces, vamos a usar un estándar. Cuando uno usa una estándar, el allocation method es static. ¿Sí? No dynamic. Entonces, yo acá creé un recurso public IP, pero yo no dije cuál NIC, cuál tarjeta, cuál placa de red va a tener esta IP pública. Yo puedo tener N IPs públicas, pero tengo además que decir dónde las quiero. ¿Sí? Incluso puedo tener IPs públicas creadas, reservadas y por las que estoy pagando,
pero no asignadas a ninguna máquina. Quiero tener mi propio pool de direcciones IP públicas o reservadas por mí, ¿sí? Entonces, hacer esto no me alcanza para que esta placa tenga, ¿sí? Lo que tengo que hacer ahora es ir a la configuración IP de la placa de red y poner Public IP Address ID, Azure RM, ¿sí? ¿Lo ven? Fíjense dos cosas para reforzar lo que venimos hablando. Primero, acá estoy referenciando algo que aparece abajo, ¿sí? No importa, esto se va a crear primero que esto, sin dudas. ¿Por qué? Porque acá estoy referenciando a este recurso depende de este se tiene que crear primero. No importa que esté en este archivo o que esté en un archivo llamado zzz.tf al final de todo el proyecto, no importa. ¿Sí? Segundo aspecto, digamos, este atributo yo se lo quito y no está en rojo. ¿Por qué? Porque la IP pública es opcional. En la configuración IP, ¿sí? La IP pública es opcional. Entonces, yo, digamos, Terraform, aún con todo lo que me da, no me va a decir, usted creó una IP pública, pero no se le asignó alguna tarjeta. ¿Está seguro? No, porque yo puedo querer hacer eso, ¿sí? O sea, no piensen que Terraform o la combinación Terraform y Azure les van a atajar de cualquier tipo de error. Este error sería un error muy fácil de cometer, ¿sí? Y del que se darían cuenta ustedes porque van a ver la IP es tal, buenísimo, pero no me puedo conectar con la IP. Y ahí tendría que empezar a hacer troubleshooting para ver por qué no, ¿sí? Porque como este no es, aún con la ayuda que tengo del complemento de Terraform, bueno, no me protege de este error, de este error en particular, de no poner un campo opcional, pero que sí quiero, ¿sí? Bien. Entonces, con esto tenemos configurado la placa de red, ¿sí? Hasta acá todo bien, ¿no? Porque ya el último archivito que nos queda es la VM, propiamente dicha. Entonces a este le vamos a crear vm.tf. Fíjense cuántos archivitos ya creé yo. ¿Cuál es la forma de crear estos archivitos? Uno podría decir, un proyecto tan sencillo. ¿No podría tirar todo en el mismo archivo? Yo diría que no. ¿Sí? Incluso en un proyecto tan chiquito, yo lo organizaría de acuerdo a algún criterio. ¿Sí? Si alguno de ustedes usa esto en un ambiente de una empresa, probablemente les digan cuál es el criterio. ¿Sí? Puede ser el criterio que se les ocurra, de hecho. Hay que ver qué es lo que mejor funciona para el lugar donde están trabajando y el proyecto en el que están trabajando. Pero por un tema de no lidiar con demasiados recursos a la vez y empezar a que todo parezca lo mismo, digamos, mejor separarlo en archivitos con algún criterio, ¿sí? No que sea una cosa ¿no? Que pongo el punto Terraform, pongo el bloque Terraform adentro del bloque de Nick y hago cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo creo una máquina virtual? ¿Sí? Este es el recurso más grande que vamos a crear hoy. Arranca como todos los demás, Resource, ¿sí? Esta va a ser una Azure RM Linux Virtual Machine, ¿sí? Fíjense que para crear una máquina virtual de Linux o una máquina virtual de Linux son recursos distintos. No es que creo una máquina virtual y adentro le pongo tipo Linux o tipo Windows, ¿sí? No, todos. Todo distinto, digamos, ¿sí? Le voy a poner un nombre, va a ser, vamos a llamarla directamente VM. Entonces, name, VM, resource group name, ¿sí? Location, ¿sí? ¿Se acuerdan del wizard que en una de las primeras cosas que teníamos que definir era el tamaño de la máquina? ¿Sí? Bueno, acá también.
no sé si se acuerdan, pero habíamos creado uno que uno le pone size, ¿sí? Y acá uno tiene que poner el nombre, standard B1S. Los nombres de estas cosas, como muchísimas de los valores que pongo en estos atributos, sobre todo cuando son referencias a, por ejemplo, esto, un size, ¿sí? Uno puede buscarlo a través de la línea de comandos de Azure. Uno puede, ¿se acuerdan que también les dije que no todos los tamaños existen en todas las regiones? Entonces hay unos parámetros que uno puede pasar, o sea, si yo voy acá y pongo, por ejemplo, AZ, BM, -help, ¿no? Entonces, si yo busco, a ver, bueno, acá dice que list sizes está deprecated, ¿sí? Habría que ver cuál es, a dónde lo movieron, ¿sí? Pero históricamente era este, ¿sí? Entonces uno ponía BM list sizes, a ver si lo pongo a Z. Tenés un resize, profe, y un list BM resize options. Sí, lo que pasa es que eso es para resizing de una VM. Entonces Claro. no sé si son los que yo quiero, pero quiero ver si no me dice, si yo lo corro, si no me dice cómo se corre ahora. AZ VM list sizes. Puede que me tire un error porque me puede llegar a decir, por ejemplo, no, me tenés que decir en qué location, en qué región querés. No te voy a dar todos los tamaños de máquina de todo Azure, ¿no? Vamos a ver si me tira error. Sí, ven que me dice que se requiere el parámetro location, ¿sí? Lo que no me está diciendo es cuál es a ver acá en la documentación, vamos a ver si me lleva, a ver si me lleva, si me dice cuál es list sizes. No veo ninguna advertencia de que esté deprecated. Capaz que es muy reciente. List sizes, bueno, menos location, yo puse West US 2, ¿no? Ah, list SKUs, ahí no sé si lo vieron. Uy, un montón de tamaño de máquina, ¿no? Bueno. A ver. Bueno, acá ya tenía que empezar a hacer queries. Pero ahí tiró que había uno que era list SKUs. A ver. List SKUs. Supongo que me va a pedir location, ¿no? Uf, esto puede ser una lista inmensa. Algunas de estas queries pueden ser muy grandes y se va allá a la nube y se trae una bestialidad de información, ¿sí? Así que probablemente tendría que haberlo limitado por región, aunque sea. Mientras tanto podemos ver esto. Fíjense que acá hay un name, ¿no? Y acá dice estándar NC40DS, ¿no? Este es el nombrecito que uno pondría. Hay en toda esta lista larguísima que me devolvió, ¿sí? Que es tan larga que se me fue del buffer de la terminal. A ver si pongo -L, West US 2. A ver si esto viene más rápido. No, parece que no. Bueno, no vamos a perder tiempo con esto. Lo que les quiero decir es, aprendiendo a usar la CLI, si no uno se va a la web y lo busca por la web, pero uno puede tirar queries, ¿sí? Tirar queries estilo como JSON query y entonces filtrarse rápido, ¿no? ¿Cómo se llama la máquina que tiene 2 cores, ¿sí?
Y entonces uno puede ir filtrar y encontrar el nombre. Entonces uno encontraría este nombre, estándar B1S. ¿Sí? El siguiente parámetro que uno tiene que poner es cómo se va a llamar, cuál va a ser el username de el usuario de administración, el primer user que existe en la máquina. Habíamos dicho Azure User nada más que por mantener, digamos, la tradición. ¿Sí? Y luego viene el tema de, uno puede poner admin password, ¿sí? Con lo cual uno ahí, acá está poniendo, ¿sí? Ven que dice optional sensitive, ¿sí? String. Uno puede mandar una password, pero nosotros como queremos hacer scripting, no queremos andar poniendo la password en cualquier lado del admin. Entonces lo que vamos a usar es el par de claves, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan que habíamos creado un par de claves llamado arquitectura, que yo todavía tengo en mi máquina como clave privada, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a elegir la segunda opción, SSH key, o sea, vamos a hacerlo con una clave SSH. Y entonces vamos a poner, acá tenemos que repetir, username Azure User, ¿sí? Y lo que vamos a poner acá es la public, ¿sí? Que no tiene nada de sensible, es la public. Profe, La ¿no public, entre sí, comillas el username arriba? El admin username. sí, tenés razón, Ok. gracias. La public key, no sé si se acuerdan, no me acuerdo si se los mostré, creo que sí, pero no me acuerdo. Así que vamos a ir a SSH keys, arquitectura, ¿sí? ¿Se acuerdan que estaba esto acá? ¿No? Esta es la public key, la que sí se guarda en Azure. La private, si yo no la tengo, tengo que borrar esto y crear una nueva, ¿sí? Pero acá me la copio. Y si bien yo podría ponerla acá en el archivo, quedaría medio engorroso todo ese string largo. Entonces yo lo que puedo hacer es crear un archivito, por ejemplo, pubkey. Copiar acá la public key en pubkey. Y luego en VM usar una función que tiene Terraform que se llama file. ¿Sí? Entonces le pongo pubkey. ¿Sí? Entonces fíjense que dice, lee el contenido de un archivo y lo devuelve como un string. Entonces esto va a leer el contenido de este archivo y se lo va a asignar a el atributo public key. ¿Sí? Con eso se va a poder loguear. ¿Sí? O sea, con la privada me voy a poder loguear. Lo que pasa es que esto crea la máquina y le instala a la máquina la public key. ¿Sí? Entonces yo me presento con la private y me deja entrar. Luego viene el tema de elegir el sistema operativo, ¿sí? O lo que le llaman la imagen de base, ¿sí? O la imagen fuente. Entonces eso se hace con un bloque llamado Source Image Reference. Acá le tengo que dar las coordenadas, básicamente, cómo ubicar una imagen en particular, ¿sí? Esto acá con la línea de comandos uno puede poner AZBM image list, creo que era -L West US 2, creo que una cosa así. Sí, esta viene rápido, pero me parece que esta viene rápido porque está cacheada en mi máquina. Creo que hay una forma de pedirle que la vaya a buscar allá que tarda bastante más. Acá hay un montón de Windows, ¿sí? Acá tengo, por ejemplo, Ubuntu 24.04 LTS, ¿sí? Yo en este ejemplo que hice, lo hice con Ubuntu 22.4, ¿sí? Vamos a ver si lo tiene. Vamos a ver si lo tiene, porque acá no me lo da como que lo tenga, pero lo tenía. Vamos a ver. Hay cuatro coordenadas, digamos, para ubicar. El primero es el publisher. El publisher es Canonical, que es el que hace Ubuntu. Offer, ¿sí? Acá lo tengo como 0001 com Ubuntu Server Yami, que es el nombre de ese release. El SKU, en este caso es 22-04-LTS Gen 2. ¿Sí? Y la versión
latest. Esto, como siempre, sale de alguna query, de buscar en algún lado, ¿sí? Entonces, tenemos nuestra imagen inicial, un Ubuntu 22.4, ¿sí? Luego viene la descripción del disco del sistema operativo, ¿sí? El primer disco y único disco en nuestra VM, ¿sí? Acá le voy a dar un par de parámetros que le tengo que dar. Caching va a ser read-write. Esto creo que lo saqué directamente un ejemplo, porque nunca nos importa mucho. Storage account type, vamos a poner standard LRS. No sé si después no tengo que cambiarlo a premium para el TP, me parece que para el TP es premium, porque alguna de estos settings de performance a veces afectan mucho la performance de los programitas del TP. ¿Sí? A veces es muy malo el nivel de servicio, entonces hay que levantarlo un poco, digamos, ¿no? Ahora viene un bloque más interesante, vienen dos opciones más interesantes. Hay un atributo que es simplemente una lista, pero que es Network Interface IDs. ¿Sí? Como saben, una VM, así como cualquier computadora, puede tener más de una interfaz de red, más de una placa de red. ¿Sí? Entonces, por eso es una lista de placas que le paso. Pero en realidad lo que me pide acá es los IDs. Entonces, yo ya había declarado acá en NIC, ¿sí? Esta C2 NIC va a ser la placa de esta máquina virtual. Entonces, yo lo que hago es pongo Azure RM, Network Interface, C2NIC.id. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Porque hasta acá, con esto definí la máquina. Para recapitular, tengo el grupo de recursos. Tengo una red que adentro tiene una subred a la que está conectada una placa de red que tiene una IP privada y una pública, y esa placa de red privada con IPs privadas o públicas va a estar asociada a esta máquina virtual a la que le estoy definiendo todo el resto de las cosas, ¿sí? El sistema operativo, el disco, el usuario con el que me voy a loguear, ¿sí? Entonces, eso que nosotros hicimos estilo wizard, pasando por pestañas, en Terraform, en la forma Terraform es más bien separado en recursos de esta manera en particular, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver algo que es lo que hace esto que les voy a mostrar acá. Esto es lo que le quita a Terraform su 100% de declaratividad, por decirlo de alguna manera. Es decir, hasta ahora es todo declarativo, ¿sí? Hasta este punto, todo lo que yo indiqué no es imperativo. Yo estoy diciendo cómo deberían estar las cosas, ¿sí? Qué recursos deberían haber y qué valores deberían tener en sus parámetros. No hay nada imperativo en lo que hice. Ahora, no todo puede ser declarativo en la vida y en sistemas. En algún momento, estas herramientas tienen que dar la opción, al menos, de que ciertas tareas que uno hace sean imperativas, sean no declarativas, ¿sí? Porque no puede uno garantizar que todo caso de uso se pueda hacer de manera declarativa, ¿sí? Entonces existe algo, ¿sí? Que se llama provisioner, que no es lo mismo que provider, ¿sí? Provisioner, que son justamente, como si quieren verlos como una especie de helpers que hacen tareas imperativas, ¿sí? Entonces yo voy a declarar adentro de esta máquina virtual un provisioner, ¿sí? Y acá le voy a pasar qué tipo de provisioner es. Este va a ser local exec, ¿sí? Local exec es un provisioner que ejecuta comandos en el equipo local, es decir, en mi máquina, una vez que este recurso se creó. ¿Sí? Entonces yo acá pongo command
¿sí? Y ejecuta ese comando. Es decir, este comando podría ser echo hola, o sea, lo que yo quiera. Esto tiene que tener sentido, esto es opaco, básicamente, para Terraform, ¿sí? Terraform lo manda a ejecutar y vos sabrás qué pusiste ahí, ¿sí? Primero, se dan cuenta porque esto no es declarativo, ¿no? O sea, más allá de que obviamente es imperativo porque estoy escribiendo un comando, ¿no? ¿Qué puede pasar según lo que yo ponga acá? Yo puedo dejar la máquina en unas condiciones que no son las que quería o las que pretendía con todo lo declarativo anterior. Eso es una. ¿Qué otra cosa puede pasar? Supongamos que lo corro la primera vez y anda bárbaro, y ahora lo corro la segunda vez. ¿Está garantizado que va a salir todo igual? No porque cambié las condiciones, justamente. O sea, Claro, ¿qué pasa puedo, si yo pongo un RM asterisco acá? claro, o si quiero cambio de usuario, o borro el usuario admin y o creo otro usuario, lo que sea, y Claro, de yo puedo repente no poner, me por sirven las ejemplo, credenciales. rmnick.tf. Una vez que se creó la máquina, borro el archivo de la placa de red. Entonces, ok, listo. Ahora lo vuelvo a ejecutar. ¿Va a andar? No, porque faltan las definiciones del recurso de la placa de red, que yo estoy, por ejemplo, referenciando acá. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no hay, entre comillas, idempotencia. ¿Sí? Digo entre comillas porque hay ciertas cosas que, como por ejemplo, yo vuelvo a pedir una IP y por ahí me dan otra IP o me dan otro ID. Entonces no es que todo da lo mismo, como 1 más 1 es 2, pero esto le resta declaratividad según lo que yo haga. O sea, si yo acá pongo echo hola, esto va a ser siempre lo mismo, ¿sí? Esto es imperativo, pero es idempotente. Echo hola, echo hola, echo hola, y siempre va a dar el mismo resultado y no hay ningún problema. Entonces, no es que de por sí el local exec no es idempotente, ¿sí? No es declarativo porque estoy dando un comando, es imperativo, ¿sí? Entonces, estrictamente hablando, es imperativo, con lo cual abre el juego a que haya efectos secundarios, ¿sí? Y que esos efectos secundarios hagan que varíe una ejecución de otra. Ejecuciones que aparentemente deberían dar lo mismo desde el lado declarativo, esto me trae riesgo, ¿sí? Pero yo lo voy a usar para algo que no es así de riesgoso, digamos, y es lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando hicimos lo de Ansible la clase pasada? Que yo creé la máquina virtual, fui a las propiedades de la máquina virtual y me copié la dirección IP. Me la copié y la puse en el archivo inventory. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ahora yo voy a crear esto y por supuesto cuando entre por la interfaz web voy a ver esta máquina va a existir en Azure, entonces la voy a poder ver, ¿sí? Dentro de mi cuenta además, y voy a poder copiarme la IP, ¿sí? Pero ya que estoy automatizando todo, si yo realmente hago todo automático, pero hay un paso donde tiene que ir una persona y copiarse la dirección IP y guardarla, bueno, se me fue todo al traste, digamos, porque entonces ya esto no lo puedo hacer depender ni de reglas de proceso, de reglas de negocio, de reglas de infraestructura, no puedo disparar cosas, no puedo tener triggers, y que yo, porque en algún momento alguien tiene que ir y copiar algo, ¿sí? Entonces, evidentemente, se iría todo al traste, digamos, y si no, yo no pudiera hacer eso, cumplir ese objetivo de tener esa IP en el inventory, pero de una manera automática, ¿sí? Entonces, acá voy a aprovechar la existencia de este local exec sumado a una interpolación que me da Terraform, que es que yo puedo poner echo y con esto, con pesos llaves, puedo tomar un atributo de un recurso, ¿sí? Entonces, self, ¿sí? Self como this, como lo que apunta a mí mismo, es decir, a esta máquina, public IP address, ¿sí? Y esto lo puedo mandar a inventory, ¿sí? Entonces, ¿qué es este public IP address? ¿Sí? Bueno, esto es un atributo que Terraform le asigna al recurso de la máquina virtual una vez creado, ¿sí? Si nosotros vamos a la documentación, ¿sí? Y vamos a
Voy a poner tipo Linux Virtual, ¿no? Linux Virtual Machine, ¿sí? Este es el recurso que estuvimos creando nosotros. Fíjense todas las advertencias y cosas que tiene, ¿sí? Pero si uno se va bien para abajo, ¿sí? Esto es todo documentación, ¿sí? Y por acá, al fondo de todo, dice referencias de atributos y dice, además de los argumentos listados arriba, que son los que yo puedo colocarles valor, se exportan los siguientes atributos. Entonces acá está el famoso ID, que es el que me exporta en prácticamente todos los recursos y por eso los puedo referenciar por ID, ¿sí? Acá hay uno que se llama Identity, OSDIS, y fíjense, Public IP Address, la IP pública primaria asignada a esta máquina virtual. No tengo que ir a sacarla de la NIC o del recurso IP pública que yo declaré. Cuando yo creo la máquina, si la máquina está asociada a al menos una interfaz de red que tiene una IP pública, Terraform, o este provider, mejor dicho, el provider de Azure RM, toma esa IP pública y se la asigna como atributo a la máquina virtual. Estos están disponibles una vez creado, tienen valor una vez creada la máquina virtual, ¿sí? También, por ejemplo, hay un Virtual Machine ID que dice que es un identificador de 128 bits que identifica esta Virtual Machine de manera única en todo Azure, ¿sí? ¿Me siguen? Hasta acá estamos bien, ¿no? Entonces yo puedo agarrar este ID y gracias a esta interpolación que puedo hacer, yo puedo hacer un eco de ese ID, perdón, de esta IP pública, no del ID, de la IP pública, y mandarla a un archivo llamado inventory, que es donde después voy a querer poner la aplicación que yo hice, donde yo voy a querer deployar la aplicación, ¿sí? Entonces, ahora que tenemos todo esto escrito, y si no le pifié con nada, lo que yo puedo hacer es vamos a ir de a poquito y vamos a tirar un Terraform plan. Vamos a ver si Terraform no se me queja de nada. Tipo, tenés una referencia a algo que desconozco, ¿sí? Bien. Algo que no les comenté cuando hice la corrida anterior que creó el grupo de recursos y qué sé yo, es que apareció este archivito llamado terraform.tfstate. Este es el archivo con el que él hace tracking, ¿sí? De lo que él conoce que está en mi cuenta en la nube, ¿sí? Entonces fíjense que acá dice resources y el recurso que él conoce que existe es el resource group, que es el único que yo llevo creado en la nube, ¿sí? Entonces van a ver cómo va a crecer este archivo cuando cree el resto. Por empezar, no se quejó de nada, ¿sí? Fíjense que no me está diciendo nada acerca del resource group. Lo que veo acá arriba dice refreshing state. ¿Por qué? Él fue y leyó este archivo y vio que existe este grupo de recursos que él administra. Entonces, básicamente le tira una query a Azure para ver el estado de ese recurso. ¿Sigue existiendo? ¿Sí? Pero en las acciones que me dice que va a hacer, no va a hacer nada con ese recurso. Que está bien, ¿por qué? Porque yo quiero que ese recurso exista y ese recurso existe. Listo, no tengo nada que hacer. Ahora, también quiero que existan otras cosas, ¿sí? Fíjense cómo, por ejemplo, acá aparece el ID de la IP pública y dice known after apply, es decir, lo voy a conocer recién cuando haya aplicado estos cambios, ¿sí? Entonces vamos a darle un Terraform apply y ahora, por ejemplo, le ponemos auto approve, que es lo que va a evitar que me pida que ponga yes para seguir adelante, ¿sí? Esto es lo que uno usa en scripting. Vamos a ver si ahora no se queja Azure, ¿sí? Azure podría quejarse por temas de que valores que yo puse y que son strings directamente, que no sabe Terraform si ese string es correcto o no, bueno, puede ser que esté mal y entonces se daría cuenta Azure, ¿sí? Fíjense que el orden en el que va creando
los recursos, ¿sí? Primero está creando la red virtual, ¿sí? Fíjense que está creando la IP pública, ¿sí? La IP pública no pertenece a ninguna red, entonces la crea en paralelo con la red virtual. Una vez que tiene la red virtual, va a crear la subnet, ¿sí? Una vez que tiene la subnet y la IP pública, puede crear la NIC, la placa de red, ¿sí? Una vez creada la placa de red, puede crear la máquina virtual, ¿sí? Ese arbolito de dependencias lo armó solito Terraform, ¿sí? Yo solo describí los recursos que quiero que estén. Obviamente la máquina virtual es lo que más tarda, porque esto es una máquina, o sea que tiene que armar todo y bootear una VM, ¿sí? Entonces después me tira, cuando un recurso empieza a tardar más de 10 segundos, entonces cada 10 segundos me dice que todavía lo está queriendo crear, ¿sí? Ahora es cuando mandamos al tipo a tocar F12. Bueno, con esto lo evitamos, ¿no? Lamentablemente yo he visto que es algo que tienen que tener un motivo, digamos, pero yo he visto en la interfaz web de Azure que hay una que dice no cierre esta página. Eso de no cierre en esto, ¿no? Que uno depende de que el usuario no cometa un error, por ejemplo, no que lo vaya a cerrar por travieso, digamos, sino porque, qué sé yo, se le cierra. Es re complicado, digamos, que uno dependa de un tab de navegador por un tema de estructura de red, digamos, ¿no? Una infraestructura cloud que dependa de que un tipo no cierre un tab en el browser, ¿no? Bueno, acá sigue creando y creando. Esperemos que termine pronto. Y que no me tire ningún error, ¿no? Bueno, mientras la crea, no sé, ¿alguien tiene alguna consulta de lo que estuvimos viendo? Nada. Hay mucha documentación, ¿sí? Tanto para Azure CLI, hay para Terraform. La de Terraform es la más escueta, es la menos amigable. Con Azure van a encontrar videos, blogs, van a encontrar de todo, ¿sí? O sea, es súper amigable. Tienen ejemplos de casos de uso, cómo se soluciona algo usando los distintos servicios de Azure, ¿sí? No sé si llegan a ver acá, a ver si me deja marcarlo. Sí, me deja. Ven que dice local exec y dice executing -c, o sea, está llamando al shell y le dice ejecuta este comando, echo, y acá está la IP, y le está tirando en inventory. Entonces apareció el archivito inventory y tiene la IP, la IP pública que Azure le asignó a mi máquina. ¿Sí? Y entonces acá me dice apply complete, se agregaron 5 recursos. Entonces, vamos a chequear, pues no le creemos que pueda ser tan fácil esto. Entonces vamos a Virtual Machines. Y acá tengo una llamada VM. ¿Sí? Y acá está. Ubuntu 22.4. Estándar B1S, que era el tamaño que yo elegí. Todo. ¿Sí? Porque quizá estuvimos hablando más, no sé, una hora más o menos, mostrando cómo crear paso a paso. Pero esto es algo que se hace súper rápido. Y una vez que lo hice, ahora vengo acá, inicializo el repositorio, commit inicial, estructura inicial o lo que sea, y bueno, listo. Ahora son pequeños cambios que voy haciendo, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Lo ven como la ventaja que me da de contar con una herramienta así? Imagínense si soy, como siempre tiro, si soy Mercado Libre, ¿no? O sea, si soy una empresa que crea estas cosas como, ¿sí? Que crea 20, 30, lo que sea, y bueno, imagínense ahí por la interfaz o por un script, esos scripts de bash que son súper largos y están llenos de ifs y qué sé yo, que bueno, cumplen su función, pero esto es una herramienta mucho más especializada y que funciona muy bien, ¿sí? Entonces,
ahora que tengo mi máquina creada, vamos a probar que pasa lo mismo que la vez pasada, ¿sí? Que no tenemos una IP basic y por lo tanto, si yo digo, ok, SSH-i, ¿se acuerdan que el -i era para pasar la privada? Azure user, @ y puedo directamente hacer un cat de inventory porque es una sola IP, ¿no? Fíjense que se queda ahí. Cuando se queda ahí es porque no le responde nadie en ese puerto, con lo cual, ok, el puerto está cerrado, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear el grupo de recursos que la otra vez modificamos vía interfaz web. Acá tenemos que crear un nuevo recurso, ¿sí? Entonces vamos a crear Network Security Group.tf. Entonces vamos a crear un resource, ¿sí? Este se llama Azure RM Network Security Group, ¿sí? C2NSG, ¿sí? Entonces le vamos a poner un name, location, resource group name, ¿sí? Lo que siempre ponemos. Y con esto, básicamente, ya tenemos nuestro Network Security Group. Lo que pasa es que lo que acabo de crear es un Network Security Group que no tiene reglas, ¿sí? Vamos a ver cuál es el default, de curioso nada más. Ahora voy a hacer un Terraform Apply con AutoApprove, ¿sí? Y fíjense cómo va a refrescar el estado de todo lo otro que tengo, ¿sí? Y solo me va a crear lo que falta, ¿sí? Y lo va a crear volando. Se habrán dado cuenta, alguno puede haber dicho, ¿qué? ¿Creas el Network Security Group y ya aplica a la máquina? No, no aplica ya a la máquina. De hecho, así creado como está, si yo repito el comando del SSH, esto sigue andando exactamente igual, porque yo no dije, ¿cómo conecto el Network Security Group con el recurso al que afecta? En realidad lo hago yendo al archivo de la placa de red, ¿sí? Al archivo de la placa de red, nic.tf, pero quizá alguien podría pensar, ok, entonces ahora en la interfaz esta de red vas a tener uno que es tipo Network Security Group. No, no es que le paso el ID del Network Security Group, sino que el recurso que voy a usar es Azure RM, y esto se llama Network Interface Network Security Group Association, ¿sí? Tiene que haber una explicación para esto, obviamente. C2 NIC NSG, ¿sí? Y esto es lo que en SQL es una tabla de relación, ¿no? O sea, le tengo que decir, ok, entonces, Network Interface ID, ¿sí? Entonces esto va a ser C2 NIC, bueno, en realidad es Azure RM Network Interface C2 NIC.id, ¿sí? Y el Network Security Group ID, Azure RM. Sí, hay muchos que dicen que es lo más difícil de sistemas es nombrar cosas. Azure RM Network Security Group .c2nsg.id. Fíjense que acá lo único que estoy diciendo es juntar, conectar uno con el otro. Son dos ID que le paso, ¿sí? Entonces ahora vamos a ejecutar esto. Vamos a tirarle un Terraform Apply a esto. A ver qué hace. A ver que no le gustó algo.
Ok, entonces este está mal nombrado. Ya me parecía raro que no me apareciera la ayuda. A ver. Ok, este network está de más. Es Azure Network Interface Security Group Association, ¿así? Sí, ahora sí le gustó. ¿Ven cómo detecta ese tipo de errores? ¿Sí? Ahora vamos a ver qué plan arma, porque, ok, va a crear un nuevo recurso donde va a asociarlos a los dos, porque hay ciertas cosas que hacen que toque un recurso que existe. Algunos recursos pueden ser modificados sin ser destruidos y otros van a ver que los tiene que destruir y volver a crear, y eso puede desencadenar eh, por ahí una catarata de recursos que se vuelven recursos que se destruyen y se crean porque dependen del primero, ¿sí? O sea, todo depende del tipo de operación y eso es el valor agregado de Terraform, ¿sí? Entonces ahora vamos a tirar el SSH, porque yo tengo, para pasar en limpio, asociado a la placa de red, un Network Security Group que no tiene reglas, ¿sí? No tiene reglas. A ver qué significa que no tenga reglas. ¿Todo abierto o todo cerrado? Tiene que tener Todo una regla de default, cerrado. pero asumo que todo cerrado. Todo cerrado, ¿sí? Ok, entonces vamos a, digamos, entre comillas, digamos, falla hacia lo seguro, ¿no? Si fallo yo, sigue seguro, digamos, porque la verdad que crear un Network Security Group que no tiene nada. Ok, entonces ahora que tengo el Network Security Group, vamos a abrir finalmente el puerto 22, ¿sí? Así podemos deployar nuestra aplicación, ¿sí? Lo que voy a hacer es, esto directamente lo voy a copiar porque es largo, molesto, mucho nombre, ¿sí? A ver, esto es un Network Security Rule, es una regla, ¿sí? Entonces acá dice Security Rule SSH, ¿no? Entonces tengo que ponerle un nombre descriptivo para Azure, permitir puerto SSH, prioridad 100, bien baja, ¿sí? De entrada que permita, siempre que sea TCP y el puerto de destino sea el 22, ¿sí? Entonces, le asigno el Resource Group que ya conocemos y el Network Security Group, ¿sí? C2NSG. O sea que esta es una regla que pertenece a este Network Security Group. ¿Por qué va por nombre acá y no por ID? Ni idea, ¿sí? Ni idea. Pero eso así es como lo quieren. Entonces le damos otro apply. Si llegamos a poder entrar por SSH, deberíamos poder hacerle el deploy vía Ansible, porque lo único que nos pide es que tenga SSH y Python, que Python tiene por la distribución de Linux que estamos usando, ¿sí? Hay que tener cuidado si usan, por ejemplo, Alpine Linux, que probablemente no tengan, ¿sí? No changes. ¿Cómo no changes? No lo guardé. No guardé el archivo. Vamos a ver ahora. No debería agregarle la regla. Recuerden siempre que estas cosas tienen un tiempo de propagación. Por lo tanto, uno es mejor que pruebe entrar por SSH sin mandar a hacer todo lo de Ansible y recién cuando puede entrar manda a correr lo de Ansible, ¿no? Perfecto, ahí la creó. Entonces vamos a intentar iniciar sesión. Listo, ahí ya me pregunta si confío en la máquina, ¿sí? Y ahora estoy adentro de la máquina, soy Azure User, que es el usuario que yo mismo declaré que era el usuario que podía entrar a esa máquina, ¿sí? Obviamente soy su doer, ¿sí? Acá hay justo algo corriendo con Python, así que tengo Python. Entonces ahora
vamos a hacer Ansible Playbook, ¿sí? -u de usuario Azure User, ¿sí? -- private key y la ubicación de la private, ¿sí? -i, que era el inventario, el archivo inventory, que es donde tiró la IP pública la corrida de Terraform, ¿sí? Y ahora le tengo que pasar el nombre del playbook, que es deploy-iml, ¿sí? Y acá empieza a correr la parte de Ansible, que va a correr, si va todo bien, de manera igual a como la corrimos la semana pasada. Y va a dejar provisionada la aplicación, ¿sí? Quizá para quienes nunca usaron cloud hasta ahora, no sé, porque cada vez son menos, digamos, porque por ahí alguna otra materia les hace usar cloud. Pero quizás son como muchas cosas esto. Pero lo que pasa es que cloud es mucho. Es decir, es una cosa muy grande que ha tenido problemas y soluciones a lo largo de los años. Entonces, ya muchas de estas cosas están bastante... sí, bueno, aquí en esta materia dice, todavía no lo definimos. Sí, tenemos solo la definición operativa que les di la semana pasada. Ya van a ver con Guille, no me acuerdo si eran 2 o 3 clases, Cloud. Cloud da para toda una materia. De hecho, nosotros teníamos la idea de hacer arquitectura 2 y que fuera solo Cloud. Esto era todavía cuando se discutía el plan, el plan de la carrera, ¿no? Bien. Ahí le está aplicando los cambios, ¿sí? Ese warning lo pueden ignorar, no hay ningún problema por ahora. O sea, para ustedes, para este curso no hay ningún problema. En algún momento van a cambiar la versión de Ansible y va a traer algún problema probablemente. Pero bueno, en este curso no. Pero bueno, la idea es que con este ejemplito de la VM, solo uno de los cientos de servicios que hay en la nube, tenemos bastante para hablar, como habrán visto. Entonces ahora vamos a hacer lo que no debería funcionar, ¿sí? Entonces yo hago un curl de HTTP y acá hago el cat inventory, ¿sí? Barra, ¿sí? Puerto 3000, ¿no? La aplicación escuchaba en el 3000. Nada, ¿sí? Ok, tengo que agregar la reglita, ¿sí? Entonces voy y agrego la regla del 3000, ¿sí? Entonces, permitir puerto 3000, prioridad 110, 10 más que esta, inbound, permitir TCP al 3000, ¿sí? Otro apply. Bien, ahí ya agregó la regla. Vamos a ver si ahora... Ahí va. ¿Ven que responde con el nano ID? Root, ¿sí? Si quiero tirar a timeout. Me va a contar, no me acuerdo si era hasta 3 o hasta 5, y va a tirar el timeout, ¿sí? Y tenemos finalmente nuestra máquina virtual creada con Terraform y provisionada con Ansible, ¿sí? Todo esto ahora podemos agarrar esto y ponerlo en un script, ¿no?
build and deploy o, no sé, setup.sh, y que llame a uno y que llame al otro, ¿no? Y está completamente automatizado, ¿sí? Yo suelo, por una cuestión de quedarme tranquilo, les voy a agregar acá en el ejemplito, solo para que vean que lo hago. Agrego una regla más que es el de negar acceso, que tiene la prioridad más baja, inbound, a cualquier puerto y cualquier protocolo deny, ¿sí? Evidentemente es el default, pero no está de más, ¿sí? No está de más ponerlo como para que quede cerrado el paquetito, ¿sí? De que cualquier otra cosa que no sea estas dos que yo dije, que le diga que no porque yo lo dije, digamos, no porque es un default, ¿sí? Sobre todo porque en seguridad los defaults son posibles riesgos a futuro, ¿no? Bien. ¿Alguna duda? ¿Todo ok? Bueno, después de haber construido esto durante 1 hora y media, lo vamos a destruir. Terraform destroy, ¿sí? Este es el que van a usar para destruir el TP una vez que lo hayan hecho, y una vez que lo hayan hecho y no piensen que tengan que hacer nada más, porque si no tienen que volver a levantar toda la infraestructura de nuevo. Tiran un Terraform destroy, ¿sí? Me va a pedir aprobación porque no le puse autoproof. Fíjense que ahora van a conocer un nuevo flag, ¿no? El flag de menos rojo, que es, bueno, voy a eliminar esto, ¿sí? Y después hay uno de un tilde amarillo, que es, lo voy a modificar. Ese lo vamos a ver la clase que viene, porque ya vamos a ver el enunciado del TP. ¿Ven acá? Destroy, 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 ¿no? Va a destruir todo. Y acá está la referencia bien arriba de todo, ¿no? Acá, destroy. ¿Sí? Vimos el más, vimos el menos, nos falta el tilde. Entonces dice que va a destruir 10 recursos. Yes. ¿Sí? Entonces, mientras yo hablo, esto va a estar ahí destruyendo. Van a ver que lo último que destruye es el resource group, que fue lo primero que creó. ¿Sí? Fíjese cómo primero rompe la asociación entre estas dos cosas. Lo más fácil de romper primero, lo que no depende de nada, o aquello que es dependido por alguien. Y entonces va a ir destruyendo, va a apagar, va a eliminar la máquina virtual, ¿sí? Cuando lo tiren con el TP y todo, quédense y fíjense que diga destroy complete o apply complete, ¿sí? Porque a mí me pasó una vez de que un recurso no se destruyó, me tiró un error, tardó un montón y después me tiró un error de Azure de que no lo había podido destruir y tuve que entrar por la interfaz web y destruirlo yo. De hecho, tuve como que levantar un issue con Azure de que no lo estaba pudiendo destruir y no sé, tardó como 1 hora más y lo destruyó. No creo que les pase, me parece que lo que me pasó a mí fue algo completamente infrecuente porque me pasó una vez en más de 5 años. Pero quédense porque, digamos, no tarda mucho, cosas que solo las máquinas virtuales tardan en destruirse. Bien, entonces, la semana que viene les voy a dar el enunciado del TP. Lo que vamos a hacer es, vamos a levantar el TP, vamos a recorrer los archivos, van a estar todos creados los archivos de Terraform. Van a estar todos creados salvo uno que tienen que crear ustedes, pero es solo uno. Los vamos a ir recorriendo porque son más complejos que esto que vimos. Destroy complete, 10 recursos destruidos, listo. Ahora nos quedamos tranquilos, ¿sí? Si quieren que pueden ir por la web y chequearlo, pero si Terraform dice que está destruido porque Azure dijo que está destruido. Les decía, la semana que viene les doy el enunciado del trabajo práctico, recorremos los TFs que les damos como parte del enunciado para que los puedan mirar y puedan entender de qué se tratan. Vamos a usar muchos más recursos que los que usamos acá para la máquina virtual. Así que nos vamos a pasar esas 2 horas hablando del trabajo práctico. Si quieren ir ganando tiempo,
pueden ir viendo, vieron que yo les había puesto en el enunciado del TP1 que para el TP2 el tema de poner Redis era obligatorio. Y es obligatorio. Lo que yo quiero es que si alguno de ustedes, porque obviamente algunos grupos han planteado acertadamente el hecho de que usar Redis como motor de base de datos para persistencia a largo plazo y todo, que por ahí era mejor usar otra cosa, usar Mongo, usar SQL. Ambos están en Azure, es decir, si alguien quiere persistir las cosas en una base de datos que conozcan y que esté en Azure, adelante, creen el recurso, no hay ningún problema. Nosotros justamente el TF que le vamos a pedir que agreguen ustedes, el recurso nuevo, es el de Redis, ¿sí? Azure tiene un servicio que es directamente Redis. No es una máquina virtual en la que ustedes instalan Redis, sino que ya van a ver los distintos tipos de delivery que se llaman de los proveedores cloud. Hay uno que se llama infraestructura como servicio, que es esto que acabamos de ver, crear, por ejemplo, una máquina virtual, ¿sí? Eso es infraestructura como servicio. Pero hay un nivel superior en abstracción, digamos, que es plataforma como servicio. Entonces, yo al proveedor cloud no le pido una máquina virtual en la que yo instalo Redis, sino que le pido un Redis, ¿sí? Que por atrás, por supuesto, va a tener una máquina virtual y demás, pero yo no me hago cargo de eso. Yo pido un Redis, ¿sí? Eso, ahí hay un trade-off entre configurabilidad y administración, ¿sí? Cuando yo instalo el Redis, puedo tocar todo parámetro de configuración que tenga ese Redis. En cambio, cuando yo se lo pido al cloud provider, solo puedo tocar ciertos parámetros de configuración que el cloud provider me expone a mí, ¿sí? Entonces, vamos a usar Platform as a Service por el lado de la base de datos, que a mí me alcanza con que usen Redis, ¿sí? Pero si alguien quiere explorar, usar otro, van, leen la documentación de ese servicio de Azure, van y leen la documentación de cómo se crea el recurso con Terraform y lo hacen, ¿sí? De ese lado no tengo ningún problema. Lo único que les recomiendo es que no pierdan tiempo. Es decir, si eso los traba, vayan a lo seguro, ¿sí? Traten de no entregar, o sea, de no entregar a las corridas, ¿sí? Porque, bueno, eso, pues se les pueden pasar cosas y eso después salta en la corrección y, bueno, no hay, a menos que sea una reentrega, no van a poder cambiarlo y la reentrega tiene una penalidad. Entonces, no pierdan tiempo, ¿sí? Que no se les escape el tiempo. Y en ese sentido, digamos, para ese mismo objetivo, repito lo que dije al comienzo, porque ahora hay 10 personas más que cuando empecé. Si no gestionaron todavía el Student Developer Pack de GitHub, háganlo ya mismo, porque hay cierta documentación que ahora están pidiendo, que se habló la semana pasada, ¿sí? Entonces, vean de tener ese pack. Cuando tengan el pack, saquen una cuenta en Datadog. Esa cuenta es por 2 años, así que ya la pueden sacar, ya la podrían haber sacado inclusive. La de Azure, que no va por el Student Pack, lamentablemente, esa ya la pueden sacar. Ya a partir de hoy la pueden gestionar porque les dan 30 días, $200 por 30 días y ya estamos a 30 días de terminar todo. Es decir, o sea, estamos 3 semanas de TP más esta semana. En esta semana ustedes ya lo pueden sacar, ¿sí? Esa se gestiona rápido porque ellos no le van a pedir ninguna constancia nada porque van a ser como cualquier otro cliente de Azure, ¿sí? Entonces vean de que el jueves que viene, cuando yo doy el enunciado, estén todos en condiciones de poder implementar el trabajo práctico y arranquen lo antes posible, ¿sí? No tengan temor de las herramientas y demás, porque ya les digo, les damos prácticamente todo hecho, ¿sí? Y les pedimos algunas cositas para que ustedes puedan meterse, ¿sí? Así que nada más por mi parte. No sé si alguien tiene alguna consulta final. Yo quería consultar algo como que me quedó una duda de Terraform.
Si, como vimos, tenés que usar un provider. Si vos querés cambiar de provider, por ejemplo, no sé, mi empresa se cambia de Azure a AWS, puede ser. Sí. Tengo que reescribir todo lo de Terraform, porque... Exacto. Okay. Yo tuve que hacerlo en este trabajo práctico. Este trabajo práctico estaba hecho en AWS hace unos años atrás. No este trabajo práctico, porque este trabajo práctico puntual, digo, pero toda la infraestructura estaba hecha en AWS y les digo, esta clase de cómo hacer una máquina virtual en AWS era mucho más sencilla que cómo hacerla en Azure, eran muchos menos recursos involucrados, ¿sí? Era distinto. Pero viste que acá todos los recursos dicen Azure RM adelante. Sí. Los de Amazon dicen AWS adelante y ni siquiera la parte de atrás, ¿sí? O sea, está ¿cómo se llama? Auto Scaling Group, ASG, que es el nombre que le da el Virtual Machine Scaling Set en Amazon. O sea que ni siquiera los nombres de los recursos coinciden, no solo por el prefijo. La parte de atrás a veces coincide, a veces no. Así que sí, en esta época, en este nivel de madurez de la tecnología cloud, estás en una especie de lock-in con tu provider. Tenés que reescribir el código para poder migrar tu plataforma a otro proveedor cloud. Claro, como que no hay una tecnología que te deje declararlo como en general y después que por abajo se pueda cambiar el provider. Yo creo que los cloud providers te dan soluciones para que migres hacia ellos desde otros. ¿Sí? Está bien. No Terraform, pero el cloud provider te dice, tenés tu nube en Amazon, tráela a Azure. Y ellos te la migran hacia ellos. Lo que no hay es interoperabilidad. Lo que no hay es, yo escribo un programa en C estándar, en Linux, en Windows, en donde sea, lo compilo y es C, y ejecuta como C. ¿Viste? Ese nivel, no, todavía no. Ok. ¿Algo más? Bueno, entonces vuelvan 8:15, así siguen con Cristian, ¿sí? Hagan estas cosas que les dije. Tienen mucho para leer, videos para mirar en YouTube, la verdad. Si les interesa, y estaría bueno que les interese porque es tecnología que se usa mucho, pueden meterse y pueden aprender bastante más, ¿sí? De lo que vimos acá, que es un pantallazo muy, muy por encima. Así que conmigo, nosotros nos vemos el jueves que viene a las 6 de la tarde. Así que tengan buen fin de semana y 8:15 vuelven con Cristian, ¿sí? Que estén Listo, bien. profe, gracias. Gracias, profe. Chao. Chao, chao.